Vamos a darle la bienvenida de casa a Pastor Bertín Almazán. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Agradecidos con Dios? Los veía así como con cara triste. Dije, ¿qué le pasa a esta gente? Ya sé por qué no tenían pan. Qué barbaridad, lo que cambia la vida de una persona con el pan. Pero eso es bueno. Anoche, y de verdad fuimos a León a comprar los postres para las damas. Y yo estaba pensando, ahora cuando se duerma Pastor Héctor y todos se duerman, yo voy a bajar por ahí, voy a probar. Y entonces Jen me dijo, no toque eso. No toque eso porque es para las damas. Yo tengo esa tendencia, no sé si ustedes a lo mejor han hecho lo mismo que yo, pero... Y si lo han hecho no lo van a decir, yo sé, pero cuando era niño, pues nunca recibí un regalo de Navidad, nunca tuve un juguete. Entonces cuando ya crecimos y todo eso y nos casamos y mi esposa quería comprarle un regalo a mi hijo todos los Navidad y cumpleaños y eso, entonces los regalos de Navidad los envolvía y los guardaba ahí y yo venía y los abría, porque nunca tuve eso de abrir un regalo, ¿no? Y ella decía, esto no era para ti, eso era para fulano de tal o fulana, si era para mi mamá, para quien sea, yo los abría de todos modos. Y mejor se decidió porque no va a envolver más regalos, porque yo siempre los abro. Y así estaba pensando anoche, dije, si las damas van a comer este postre y nosotros también somos cristianos, ¿por qué no tenemos derecho de eso? Pero si la hermana Jen le hubiera dicho a mi esposa, yo hubiera tenido un grave problema esta mañana. Así que decidí no... ¿Quién fue el que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz? Ah, sí saben historia, ¿ah? Bueno, la historia que vamos a leer esta mañana es mucho más importante que solamente eso, porque está en el libro de Colosenses, si abren en sus Biblias, Colosenses capítulo 1. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje muy breve, pero creo yo que es muy importante, en el libro de Colosenses, y vamos a leer en el capítulo 1, del verso 9 al verso 12 solamente, para que vean que es cortito. Y en este mensaje, en el libro de Colosenses, vamos a concentrarnos principalmente en 3 puntos. El enfoque del mensaje es cómo podemos mantenernos orando sin cesar por los demás. Orando sin cesar por los demás. Y vamos a descubrir que nuestra oración por los demás siempre debe incluir por lo menos estos 3 puntos que voy a compartir con ustedes. Por lo menos. Cuando decimos que vamos a orar por una persona, deberíamos mantener esto en mente y hacerlo de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo, que escribió esta carta aquí. Estos 3 puntos que son importantes cuando le decimos a una persona, voy a orar por ti. De hecho, ¿alguno de ustedes le ha dicho a alguien alguna vez, voy a orar por ti? Sí, allá está mi hermano. Yo creo que es el único que es honesto esta mañana. Todos le hemos dicho a alguien, voy a orar por ti. El problema es que a veces no oramos. Y cuando decimos voy a orar por ti es nomás porque se siente rico decirle a alguien voy a orar por ti. Pero después se nos olvida orar por las personas. Entonces hoy vamos a aprender lo importante de orar por los demás y lo importante de hacerlo con orden, con propósito. Y vamos a ver estos 3 puntos aquí. Así que antes de orar por los demás, oremos por nosotros para que Dios nos dé sabiduría. ¿Me acompañan? Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos delante de ti esta mañana. Dios, agradecidos por tu gracia y misericordia, Señor. Agradecidos, Dios, que tus ojos tan santos se pusieron sobre nosotros, que no éramos santos necesariamente. Tus ojos puros, Señor, se pusieron sobre nosotros, que no éramos puros. Tus ojos de misericordia, Señor, se pusieron sobre nosotros, que no éramos misericordiosos. Tus ojos, oh bendito Dios, se pusieron sobre nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dice tu palabra. Y tu palabra nos dice también, Señor, que tus ojos se pusieron sobre nosotros cuando éramos aún pecadores. Y aún en esa condición, Cristo Jesús vino del cielo a morir por nosotros. Y ahora estamos aquí, Señor, agradecidos por el perdón, agradecidos, Señor, que nos rescataste, agradecidos, Dios, que nos diste vida nueva en ti. Agradecidos, Dios, que sabemos ahora a dónde vamos. Y agradecidos, oh Dios, que sabemos que nunca estamos solos. Porque hay un Dios en el cielo que nunca nos deja y nunca nos abandona. Y a ese Dios venimos a adorar esta mañana. Y a ese Dios le cantamos, porque a ese Dios le damos las gracias.
al Dios de lo imposible, al Dios verdadero, al Dios que escucha, que ve, que cambia, que perdona, que redime, al Dios que está aquí. Así que, Señor, enséñanos por medio de tu palabra, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos en lo que escribiste para nosotros, Señor. Y Padre, que al final de este día tu nombre sobre todas las cosas sea honrado y glorificado. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿alguno de ustedes se recuerda al principio de su caminar con Jesús, cuando recién se convirtieron y luego les dijeron, sabes, te queremos invitar a un tiempo de oración? Y usted no quería ir a ese tiempo de oración porque usted decía, yo no sé qué. O alguno de ustedes ya sabía orar antes que fuera cristiano, tal vez no. Nos daba vergüenza, nos daba pena y no queríamos que nadie nos dijera, te toca orar. No, mejor para la próxima, porque no estábamos acostumbrados a eso. Y de repente, ¿perdón? Claro, no teníamos palabras. No sabíamos cómo, ¿verdad? Y de repente nos comenzamos a reunir con otros que sí oraban y uno se iba a casa pensando, wow, ese hermano ora bonito de verdad. Esta hermana ora bonito, muy bien. Y tal vez aprendimos a orar siguiendo lo que ellos decían. Y nos memorizábamos las palabras porque se oía bonito. Y no hay nada de malo en eso. Pero la Biblia nos enseña que cuando oramos, principalmente cuando oramos por los demás, debemos de hacerlo con cierto orden. Debemos tener más o menos una idea de lo que queremos decir. Si orar es hablar con Dios, es una comunicación con Dios, es estar sentado frente a frente con Él y hablar de una manera que haya un flujo de palabras de Él hacia nosotros, de nosotros hacia Él. Cuando Él habla, nosotros escuchamos. Cuando nosotros estamos hablando, Él nos escucha y tiene un sentido esa conversación. Entonces, aquí vamos a leer el caso de este hombre que se llamaba Pablo. Este era un hombre que Dios usó grandemente. Y en algún momento de su vida, Pablo escuchó que en esta ciudad que se llamaba Colosa, había un grupo de cristianos que se reunían en una casa, una iglesia pequeña, y él entendió que esos hermanos estaban buscando de la dirección de Dios, leyendo la palabra, lo que tenían, y buscando cómo vivir a la manera que le agradara a Dios. Entonces Pablo en su corazón, aunque nunca los había visto, nunca había estado con ellos, decidió escribirles una carta. Y en la carta les va a decir que está orando por ellos. Ahora imagínense, cuando ellos recibieron esa carta, les daban la carta al pastor y así como estamos ahorita, el pastor leía la carta a la congregación. Y debió haber sido bastante bonito para esa iglesia en Colosa, que es en lo que hoy se considera este país que se llama Turquía. Cuando ellos recibieron la carta y la leyeron y encontraron que este hombre que no conocían, que nunca habían visto, estaba orando por ellos. Y luego escuchen, la manera en que él oró por ellos debió haber sido una gran bendición para esta iglesia. Y de esta oración nosotros pues pedimos prestado y aprendemos para que también nuestra oración tenga ese sentido. Y vamos a ver, como les dije, solamente 3 versos aquí y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, pero vamos a aprender cómo orar prácticamente por nuestros hermanos y por los demás en la congregación. Porque deje de decirle, cuando Dios decidió abrir las puertas de este lugar y traer de todos lados de la ciudad a cada uno de ustedes a congregarse en esta iglesia, no solamente es el hecho de congregarse. Dios quiere reunirnos, quiere hablarnos, quiere enseñarnos. Cuando salimos de aquí, Dios nos está enviando al mundo que tal vez no conoce de Dios, que tal vez no está tan emocionado por conocer de Dios. Y Dios a ustedes aquí en este lugar les va a usar para llenarles su mente, llenarles su corazón con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de Cristo Jesús, para que cuando salgan de aquí puedan decirle a otra gente, oye, déjame te digo, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. En estos días y en estos próximos meses vamos a estar en campaña aquí, ¿no es cierto? Y es típico de las campañas políticas escuchar cuántas promesas, ¿no es cierto? Y todos hablan bonito y todos pintan estos letreros con las promesas de campaña y uno piensa, oh, si tan solo fuera verdad lo que me están prometiendo, ¿cierto? Porque sabemos que las promesas de campaña van a quedar solamente en eso, en promesas. Apenas ellos toman la oficina, se olvidan de todas estas promesas. No es así con las palabras que decimos delante de Dios. Así que me acompañan y leemos en Colosenses capítulo 1, por favor.
Voy a leer del verso 3 en adelante para que tomemos el contexto y luego examinamos punto por punto de estos 3 puntos que vamos a ver esta mañana. Dice en el verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora verso 9, que es donde comienza nuestro estudio, dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10 nos dice la razón por la cual ellos están orando. Y noten, dice, para que andéis como es digno del Señor. No solamente eso, pero dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vean, una cosa hermosa debió haber sido para esta iglesia escuchar que este personaje que nunca habían visto ellos, está orando por ellos, pero tiene un cierto orden en esta oración. Y de esta oración vamos a conseguir nosotros, vamos a aprender nosotros para orar por cada uno. Miren, 3 cosas como les dije en este mensaje simple. La primera cosa que vamos a ver en este mensaje nos dice que esta es una oración que se hizo con, la primera palabra, propósito. Hay un propósito en las palabras de Pablo mientras ora por los demás. Hay un propósito en las palabras de Pablo que él quisiera ver en la vida de los demás. Porque normalmente podríamos decir, Señor, en el nombre de Jesús, bendiga a todos mis hermanos. Ayúdeles en sus necesidades y guárdelos del enemigo, Señor. Y gracias por ello. Y eso está bien. Pero a Dios le encanta que seamos específicos, ¿no es cierto? Si usted tiene hermanos, 2, 3 o 4 hermanos, imagínese que usted va delante de su papá y le dice, papá, te pido por favor que cuides a mi hermano. Y tu papá te va a decir, ¿a cuál de todos? ¿No es cierto? Con Dios también tenemos que ser específicos porque a Dios le encanta escuchar de nosotros. Y es bonito cuando yo te pido, papá, que cuides a mi hermano Juan, o a mi hermano José, o a Panchito, o a como se llame. Es más específico nuestro orar de esta manera. Pablo dice, nosotros también desde el día que lo oímos no cesamos de orar. ¿Qué quiere decir no cesamos de orar? Que donde quiera que Pablo va, está orando por ellos. Ahora, ¿cómo es posible que alguien esté orando por los demás si también hay ocupaciones al día? Si también tiene cosas que hacer, como dice él que está orando por ellos todo el día. Porque en su mente y en su corazón, Pablo siempre tiene el bienestar de los demás. ¿De quién aprendería estas cosas? Obviamente nos enseña aquí la Biblia que él aprendió de Jesús. ¿Estaba Jesús interesado por nosotros? Por supuesto. ¿Estábamos en la mente de Jesús todos los días? Por supuesto. ¿Estamos en la mente de Jesús y en su corazón todos los días? Por supuesto que sí, porque nos ama con amor eterno. Amén. Es importante lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero mire, la oración de Pablo no solamente dice bendícelos, él más específicamente pide y dice, lo que te pido por mis hermanos que viven tan lejos de mí, número 1 dice que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Esa es la mejor oración que podemos hacer por un amigo, por un hermano de la iglesia o un hermano en la carne. Mi oración por ustedes debería ser, Dios, que mi hermano te conozca y conozca todo lo que tiene que ver con tu voluntad para su vida. ¿Ve? En realidad en la vida crecemos y vamos a la escuela y nos preparamos para ciertas cosas que nos van a ayudar en la vida. Pero nada en la vida es más importante que conocer la voluntad de Dios
¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué Dios nos dio una familia? ¿Por qué nos hizo ser parte de una familia? ¿Por qué en Guanajuato? ¿Por qué Dios nos hizo de esta manera? Entonces, si entendemos lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios hace todas las cosas con propósito, amén. Nada en las cosas de Dios es accidente. Nadie de nosotros somos producto de accidente. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, estaba la foto suya antes de que Él le diera forma. ¿Usted puede pensar eso? Antes que tu mamá te trajera en su vientre, tú ya estabas en el corazón de Dios y te veía como eres y te quería tener delante de Él todo el tiempo. La Biblia dice que tú para Dios eres como la niña de sus ojos. Tú para Dios eres lo más importante. Tú para Dios eres de gran valor. Imagínate qué sucedería de nosotros escuchar que alguien dio a un hijo suyo a morir por tu culpa, por tu falta. En este mundo eso es imposible y tal vez alguien lo podría hacer, pero ¿de qué conseguiría? No mucho. Pero Dios, que en su corazón te tenía, en su mente te tenía y te creó y te dio estos padres y te dio esta vida y te ha sostenido hasta el día de hoy, porque en su mente Él lo único que quiere es tenerte cara a cara con Él para toda la eternidad. Y cuando tú vienes por la vida y no sabes por qué estás aquí, no tienes propósito, vas a tratar una cosa y vas a tratar otra, y vas a ir aquí, vas a hacer acá, y en realidad todas esas cosas nada más te van a llevar en círculos y envueltas y no vas a llegar a nada. Pablo dice, no, lo importante es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, sabes completamente por qué estás aquí y para qué estás aquí. Vivimos en un mundo verdaderamente sumergido en algo horrible que se llama consumismo. Nuestros vecinos del norte nos han infectado la mente por muchos años, donde nos dice que necesitas tener esto y entonces vas a ser feliz. Si tienes una carrera vas a ser feliz, pero si ganas más que eso vas a ser más feliz y vas a tener una casa más grande y vas a manejar un carro más nuevo y vas a tener una cartera llena de mucho más dinero que los demás. Y la mentalidad del consumismo es siempre te dicen, tienes que salir adelante. En otras palabras, el importante eres tú, no los demás alrededor tuyo. Pero vienes a la Biblia y te das cuenta que eso no es lo que Dios quería de nosotros. Dios no vino a este mundo en la persona de Cristo Jesús para salir adelante. De hecho, de las más grandes enseñanzas de Jesús, dijo, miren, ustedes me llaman maestro y sí soy maestro, y me llaman Señor y sí soy Señor. Dijo, pero déjenme preguntarles algo. Cuando vas a un restaurante, esa es la ilustración, dice, ¿quién es el más importante? ¿El que sirve la mesa o el que se sienta a la mesa? Y ellos dijeron, obviamente, el más importante es el que se sienta a la mesa, porque el que sirve la mesa le llamamos ¿cómo? Mesero, ¿cierto? Entonces, ¿quién es más importante, el cliente o el mesero? Y nosotros pensamos, es el cliente, porque es el que paga. Y Jesús dice, pues no, porque yo estoy aquí como el que sirve en la mesa. Oh, eso es algo interesante. Jesús, el Rey del universo. Esta carta fue escrita por Pablo para enseñarle a la iglesia en Colosa que Jesús es el soberano creador del universo, pero también Jesús es el soberano Señor de la iglesia. Y Jesús es el soberano sustentador de vida. ¿Por qué les enseñó eso? Porque ellos en Colosa estaban comenzando a pensar que, tal vez Jesús nomás fue un hombre, tal vez nada más fue un buen maestro, tal vez nada más enseñó cosas buenas. Y Pablo les dice, están bien equivocados. Y si estás equivocado acerca de la persona de Cristo Jesús, dice, vas a estar equivocado en todas las demás cosas en la vida. Y ahora que ustedes conocen a Dios, ¿acaso eso no es verdad? ¿Verdad? Estábamos pensando que Jesús, y no, por favor, no se ofendan, pero por muchos años pensamos que Jesús era solamente ese hombrecito colgado en una cruz, con una cara triste y una cara que decía que estaba derrotado. Por muchos años creímos eso. Por muchos años creímos que Jesús era una estampita que llevábamos en la cartera y que la podíamos sacar cuando estábamos en problema. Y teníamos verdaderamente
la perspectiva errónea acerca de Jesús. Y por lo mismo, ahora y con respeto les digo, ustedes analicen las cosas del pasado, las cosas que hicimos mal, las cosas en que fallamos, las cosas con las que ofendimos, las cosas con las que herimos, las cosas con las que lastimamos a alguien más. Y vean si no todo eso tenía su origen, porque teníamos la imagen errónea de Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice, no. Lo más importante es que todos juntos lleguemos a conocer cuál es la voluntad para mi vida, para tu vida. Porque si entiendes la voluntad para tu vida, entonces puedes dirigirte a ese lugar. Puedes ir hacia esa dirección. Yo pasé unos años estudiando en la normal de Ayotzinapa y yo creo que todos ustedes ya saben qué es Ayotzinapa, ¿no es cierto? Y nos enseñaron, cuando yo llegué a la normal de Ayotzinapa, nos enseñaron que tú eres un estudiante revolucionario. México te necesita. Tú tienes que imitar a Zapata y a todos estos, Lucio Cabañas. De hecho, Lucio Cabañas estudió en Ayotzinapa. Y en un mural grandísimo teníamos una imagen de Lucio Cabañas. Lucio Cabañas era nuestro Dios. El Che Guevara, todos queríamos ser como el Che Guevara, pero ni era mexicano el Che Guevara. Y lo queríamos imitar. Y nos dijeron, rebélate contra el gobierno. El gobierno es corrupto y aumenta el pasaje y quema autobuses y destruye las oficinas de los gobiernos porque son corruptos. Y por 3 años me dediqué a hacer eso. Y cuando quedé en la cárcel por revolucionario, nadie me fue a sacar. Nadie me llevó un vaso con agua. Y cuando prácticamente me escapé de la cárcel y me fui huyendo para el otro lado, ahora entiendo por qué. Porque estaba muy equivocado en mi propósito en la vida. Esa no era la voluntad de Dios. Y cuando conocí de las cosas de Dios y Dios me habló a mi corazón y me dijo, no. Yo no te creé para que fueras como el Che Guevara. Che Guevara está muerto. Yo no te hice para que fueras Lucio Cabañas. Lucio Cabañas está muerto. Yo te hice para que fueras como mi Hijo amado, Cristo Jesús, porque Él está vivo y vive para siempre. Eso es lo que Pablo dice, no nos equivoquemos. Aquí nos está enseñando. Lo importante es que conozcan la voluntad de Dios para tu vida. Padres, ustedes tienen hijos. ¿Y cuántas veces y cuánto tiempo han dedicado a enseñarle a sus hijos que Dios tiene una voluntad para ellos? Nadie se sienta mal porque cometemos ese error todos. Y cuando crece el muchacho y la niña ya creció, y esa niña bonita que teníamos aquí, que todo era sonrisa, ahora es quinceañera. Y ahora su corazón se ha comenzado a entregar a otras personas que no queremos. Y en su corazón siente esa atracción por otro muchacho que no nos cae bien. Nos da miedo como padres, ¿en manos de quién va a caer mi hija? ¿En brazos de quién va a dormir mi hija? Esa hija que yo cuidé por 15, 17, 20 años, no sé. ¿Cómo la va a tratar? ¿Qué vida va a tener? Nos damos cuenta entonces, ahora que conocemos la verdad y que Dios abrió nuestros ojos. Ay, Dios mío, si tan solo hubiera ocupado esos 18 años de mi hija para enseñarle que hay un Dios en el cielo que la ama, que hay un Dios en el cielo que tiene un propósito, que hay un Dios en el cielo que tiene un plan, que hay un Dios en el cielo que la cuida y la va a guardar y la va a bendecir todos los días de su vida. Y mi hija no le entregaría su corazón a cualquier destrampado, porque su corazón de mi hija le pertenece a Dios Todopoderoso. Y Él es fiel para guardarla. Hermanos, esto es de lo más importante que podemos hacer en la vida. Cierto que tal vez en el pasado estuvimos equivocados acerca de estas cosas. Y cierto que tal vez las cosas del pasado nos traen graves consecuencias y las seguimos arrastrando. Pero en el nombre de Jesús, no dejes que tu pasado te defina, te destruya, te derrote o te desanime. Deja y permítele a Dios que tu pasado te haya preparado para el plan que Dios tiene para tu vida. Dios es fiel para sanar tu pasado, pero tú tienes que ser fiel para caminar en tu presente y para dirigirte hacia tu futuro que Él tiene preparado para ti. Y que cuando termines los días en este mundo, te puedas encontrar en los brazos de tu Padre y que te diga, te he estado esperando todo este tiempo. Yo te crié, yo te sostuve, yo te cuidé todos estos años.
y ahora vas a estar conmigo para siempre. Pablo dice, lo más importante es que lleguemos a conocer la voluntad de Dios, que seamos llenos. La palabra ser lleno de la voluntad de Dios significa ser controlado por la voluntad de Dios. No puedes ser controlado por la voluntad de Dios si no conoces la voluntad de Dios. Necesitas preguntarle, y eso es un asunto personal. Tú cara a cara con Dios, Señor, necesito que me hables. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿De qué manera quieres que yo viva, Señor? ¿Qué tienes para mí? ¿Es importante esto? Por supuesto que es importante. La Biblia nos dice, Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. No podemos vivir desconectados de eso. Dios nos tiene que enseñar. Romanos 12, del 1 a 2 dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses, mira, que ninguno le pague a otro mal por mal. Antes, sigue siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Apréndela, vívela, aduéñate, practícala y enséñasela a tus hijos. Un título universitario es maravilloso. Una herencia, una casa, un carro, dinero, todo eso es bueno, pero sirve para nada si no le enseñas a tus hijos que la voluntad de Dios es lo más importante. Porque todo eso se quema y se desvanece, se va, así como el vapor que se deshace en la mañana. Pero si le enseñas la voluntad de Dios para su vida, ellos van a conocer al Dios que los creó y van a tener esto para toda su vida, amén. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. La Biblia dice, no, necesitamos que vivir con sabiduría. Los días son malos, dice, aprovechemos bien el tiempo. Y para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, 15 dice, la voluntad de Dios es esto, que hagas callar la boca y la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ustedes conocen a alguien insensato en su vida? Hay muchos insensatos. Insensatos son porque no quieren conocer de Dios, no quieren que Dios cambie su mente. Es insensatez decir, así soy yo, así nací, así me voy a morir. Es insensatez porque Dios no quiere que te mueras en la ignorancia. Es insensatez que habiendo pan, vivas el resto de tu vida hambriento. Es insensatez que habiendo agua de vida, vivas el resto de tu vida sediento. Es insensatez que habiendo ayuda para el oportuno socorro, vivas miserable, pobre, ciego y desnudo en esta vida. Y ahora están pensando, y ya los veo aquí que están diciendo, ¿para qué lo trajeron? Le vamos a reclamar a Pastor Héctor que le cierre la puerta a este revolucionario de Ayotzinapa. Pero no, es que lo importante es lo importante, hermanos. Tenemos un mundo que nos bombardea todos los días. Tenemos la televisión y nos están diciendo cosas que nos sirven. Y los diarios y el radio y cosas que se han vuelto religión para el hombre. Miren las iglesias en la mañana y está más o menos, pero miren un estadio de fútbol religiosamente. Aprendamos de las cosas que verdaderamente valen. Aprendamos de lo que Dios nos ha dado en su gracia y en su misericordia. Lo importante es que nuestra oración por los demás sea con propósito, principalmente a tus hijos. No importa cuántos años tenga tu hijo. Si tienes tu padre y ora por ti, es una de las más grandes bendiciones de este mundo. Si están casadas tus hijas, ve y abrázalas. Si se enoja tu yerno, su problema. Pero abraza a tu hija y dile, hija, en el nombre de Jesús, te amo con todo mi corazón. No se te olvide que hay un Dios que te ama. Y yo sé, para nosotros, hombres mexicanos, es duro hablar del amor de Dios. Eso es cosa para... No, eso es cosa para nosotros. Dios nos hizo a los hombres que seamos los sacerdotes espirituales de la casa. A nadie se le caen los pantalones porque diga, Dios, en el nombre de Jesús, enséñame a amarte. Eso no le pasa nada. Pero nos hace verdaderamente lo que fuimos creados de ser hombres de Dios. En este mundo hay hombres y hay hombres de Dios. La gran diferencia es que los hombres que son solamente hombres se pasan la vida pensando que son hombres. Y se requiere ser hombre para decir, Señor, me he equivocado, perdóname. Y te vuelves no solamente un hombre, pero un hombre de Dios. ¿No es cierto? ¿No es eso lo que vale?
Por supuesto que sí. El creyente debe saber lo que Dios quiere de él para que él lo pueda hacer correctamente. Punto número 1 de nuestra oración debe ser con... Ándele pues, estamos aprendiendo. Entonces, punto número 2, en el verso 10, lean conmigo por favor. La manera que oramos con propósito para los demás es que el verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y número 3, llevando fruto en toda buena obra. Y número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe? Podemos pasar 4 semanas hablando en una semana cada uno de estos puntos. ¿Qué significa andar como es digno de Dios? Yo le pregunto a usted ahorita en este momento, y no es señalando a nadie, pero esa es la manera que debemos ir delante de Dios. Corazón abierto, corazón sincero. ¿Ya? Dios, por favor, ¿me puede usted decir si mi vida le agrada a usted así como es ahorita? ¿Ah? Yo veo la sonrisa. ¿Por qué? Porque sabemos que, ay, caramba, tal vez no. ¿Por qué? Porque hay cosas tal vez que no estamos haciendo. Y está bien. A Dios no le molesta eso. Lo que le molesta es que si sabemos, no lo confesamos. Eso es lo que le molesta. El otro día fue a una tienda a comprar unos anzuelos y cosas para pescar. Y mientras me cobraron las cosas, yo tenía 5 artículos que tenía que pagar. Y la cajera andaba enojada y andaba de carrera. Y le dije, ¿me cobra por esto? ¿Han ido a una tienda así? Y no tienen que hacer nada, nomás pasarla por la maquinita esa. Ya la mano la tienen así como muy adiestrada, ¿no es cierto? Y le ponen las cosas ahí. Y no pasó todas. De las 5 que yo debía pagar, nada más pasó 4. Y la que no me cobró fue la más cara. Y la puso en la bolsa. ¿Y ustedes qué creen que yo estaba pensando cuando no me la cobró? Oh, bendición de Dios. No, esos son ustedes, yo no dije eso. Ajá, ya los agarré, no, mentira, aquí la van a maña. No, yo cuando ella puso eso en la bolsa y no me lo cobró, yo lo que pensé, oh, se equivocó. Y lo puso en la bolsa y me dijo, es tanto. Y le di la tarjeta y me cobró, le dije, espérese. Así hizo. Le dije, ¿sabe qué? Creo que no me cobró bien. Le cobré todo. Y se dio la vuelta y se fue. Detrás de ella venía el gerente de la tienda. Y le dije, oiga, perdone. Y la muchacha no me hizo caso. Se fue caminando como que su peor momento del día fue verme ahí. Y vino el gerente y le dije, ¿sabe qué? Es que hubo un error. Yo tengo 5 cosas aquí, pero la muchacha solamente me cobró 4. Y él sacó el recibo y miró las cosas. Dice, usted se pudo haber ido a la casa con un regalo, un artículo gratis. Le dije, sí, es cierto. Pero me pude ir a la casa con un artículo gratis, pero una conciencia que me acusa. Y se quedó viendo. Le dije, además, ¿por qué quieren regalar el dinero que no es suyo? Ustedes están trabajando aquí, sean honestos. Y yo creo que me quería correr de la tienda también él. Pero espérate, mira lo que dice Pablo, pon atención. Tu oración por los demás debe ser con propósito, porque verso 10 dice aquí, mira, porque llega el momento en que vas a poner todo eso en la práctica. Aquí viene el punto. Tu oración debe ser con propósito, y el propósito es que conozcas la voluntad de Dios. Todos los días seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, controlado por la voluntad de Dios, y que eso se refleje en tu práctica. Así debe ser. Que el cristiano diga, yo soy cristiano, no con su boca, sino con su caminar. Que el mejor mensaje que predicas, lo predicas con tu vida, no con palabras. En el mundo, la verdad es que es esto. Todo mundo identifica a aquel que es falso. Lo falso se identifica rápidamente. Todos saben, pero lo importante es de que nosotros no seamos nada de eso, pero que seamos genuinos. ¿Qué quiere decir genuino? No tenemos nada falso. No somos piratería. Los cristianos no debemos ser cristianos de piratería. Debemos ser originales y conscientes y claramente originales. Ninguna imitación. El problema con la iglesia de hoy en día es que el mundo nos acusa de que somos falsos, que somos una imitación. No somos la realidad de lo que decimos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar? Yo no voy con los cristianos porque los cristianos son... ¿Cómo? Y esto viene aquí. Porque la voluntad de Dios la conoces y no eres controlado por ello. Entonces tu vida es una cosa falsa.
¿Y sabes que de dónde viene la palabra hipócrita? ¿Sí? En el tiempo pasado, los griegos inventaron esta palabra, la escribieron, porque ellos describían con la palabra hipócrita a un actor que se ponía una máscara. En el pueblo había actores que hacían estas obras de teatro y estas grandes cosas que hacían los griegos, y para que nadie los conociera se ponían una máscara. Eso es la palabra hipócrita. No debemos ser así. Dice alguien, los cristianos en la iglesia son santos y en la calle son Blue Demon. No debe ser así. No debe ser así. ¿Saben qué quiere decir Blue Demon, verdad? El demonio azul. Y no debe ser así. La Biblia nos dice aquí, nosotros dice debemos andar como es digno del Señor. Ahora, ¿qué significa esto de andar como es digno del Señor? Anoten, Romanos capítulo 8, verso número 8 dice, andar como es digno del Señor es andar en el Espíritu. La Biblia dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es digno del Señor. Toda vida que se vive andando en el Espíritu es una vida que le agrada a Dios. Amén. ¿Saben la diferencia? ¿No es cierto? En nosotros, en cada uno de nosotros, como individuos, como personas, o nos va a controlar los deseos de nuestra carne, o nos van a controlar el poder del Espíritu Santo. Los que están aquí, todos que han recibido a Jesús en su corazón y hoy dicen soy cristiano, es porque el Espíritu Santo dejó de estar con ustedes y ahora está en ustedes. La Biblia dice que del momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. No está con nosotros, está en nosotros. La Biblia dice que los cristianos somos el templo del Espíritu. Estas 4 paredes aquí no son la iglesia, ustedes son la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo está haciendo un trabajo para que haya un fruto evidente en cada uno de nosotros. Y nos va a dar ciertos dones a cada uno para que ayudemos a unos a otros, para que nos edifiquemos unos a otros. La realidad es aquí, ¿cómo le agrada al Señor que andemos? Que andemos en el Espíritu, número 1. Y el segundo que anotan es Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces los cristianos en la práctica debemos andar en el Espíritu. Y número 2, debemos andar y vivir por fe. Esta es una vida que le agrada a Dios. No es ninguna otra cosa. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versos 4, 5, 8 y 16. Jesús nos dice a nosotros, Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué significa pámpanos? Significa la rama. Él es la vid, Él es el tallo, Él es lo importante, Él es la raíz de la planta. Nosotros somos la rama en la planta, y la rama es la que da el fruto, ¿no es cierto? Pero si cortamos la rama, ¿va a haber fruto? No. El otro día mi sobrinito, mi hermana tiene un árbol de naranja, y mi sobrinito fue a la tienda y compró un durazno, y el durazno tenía un pedacito de rama, y se llevó el pedacito de rama a la casa, y fue y se lo amarró al árbol de naranja. Digo, ¿por qué le estás amarrando eso ahí? Dice, ya estoy cansado de las naranjas, ahora quiero duraznos. No van a ser durazno así. Y a veces nosotros también nos dejamos amarrar de las cosas del mundo, ¿no es cierto? Porque nos gustaría ser como el mundo. No tenemos por qué imitar. Mire, la iglesia no tiene necesidad de imitar al mundo. El mundo nos tendría que estar imitando a nosotros. Ellos tendrían que querer ser como nosotros, no nosotros como ellos. Nosotros tenemos un Padre eterno, nunca nos deja, nunca nos abandona. Nosotros tenemos su protección, su provisión, su presencia continua con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien que nos pueda derrotar? Jamás en este mundo, jamás. Pero esa es la realidad. A Dios le encanta que andemos en el Espíritu, que andemos por fe y que andemos siempre llevando fruto en toda. Noten lo que dice aquí, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Miren, en esos cuartos alrededor de nosotros hay niños y muchos de ellos todavía toman de la botellita, ¿cómo le llaman? No quiero ofender. ¿Cómo? Biberón, sí, porque una vez dije biberón en Panamá y me querían apedrear. Los niños toman el biberón, ¿no es cierto? Hay varios ahí que todavía toman biberón. Imagínense que cuando vengan a la reunión de jóvenes vengan con su biberón.
O que cuando lleguen aquí todavía estén con el biberón. Eso sería anormal, ¿no es cierto? ¿Por qué sería eso? Diríamos, en lo físico ha crecido, pero en realidad nunca ha madurado. Y si no ha madurado, se quedó siendo un niño, ¿verdad? Un bebé. Nunca llegó a ser un adulto. La Biblia dice aquí, para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pregunta, sin ofender, acuérdense que somos familia, ¿cierto? Ok, ¿me van a soportar 10 minutos más? Sí, ok. Si no, pues Dios les perdone. No, no es cierto. Imagínense entonces que vemos a un bebé que físicamente sí creció, pero no maduró. Entonces, ¿a qué le atribuimos eso? Que hay algo anormal en ese bebé. La pregunta para ustedes, si tiene 6 semanas, 6 días, 6 meses, 6 años caminando con el Señor, ¿cuánto ha crecido usted desde ese primer día que le entregó su vida a Jesús? ¿Y cómo se mide el crecimiento del cristiano? Por el nivel de madurez. ¿Y cómo podemos ver que un cristiano es maduro? Cuando primero comenzamos a caminar con el Señor y alguien nos ofendía, lo primero que queríamos hacer era ¿qué? Agredirlos. Si alguien nos lastimaba, queríamos hacer lo mismo. Pero el cristiano maduro va aprendiendo que no tiene que contestar de la misma manera. ¿Por qué? Porque lee la Biblia y en la Biblia dice que cuando Jesús vino lo maltrataron, lo ofendieron, lo golpearon, lo destruyeron físicamente. Isaías nos dice que el cuerpo de Jesús no se podía reconocer. Era como un pedazo de carne caminando. Le arrancaron su barba y se le podía ver la quijada, el hueso por dentro. Su cara estaba tan desfigurada que sus propios familiares no lo podían reconocer. La Biblia dice, mientras él colgaba de la cruz y estaba sangrando, sangrando y sangrando, la gente pasaba y decía, ¿qué es eso? Es una atrocidad. Es una atrocidad. Sin embargo, en los últimos momentos colgado de la cruz, en vez de que él estaba pensando otra cosa, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que Dios nos enseña, de nosotros aprender a ser maduros. Hay gente que nos han lastimado, sí, pero lejos de nosotros lastimarlos, lo que hacemos es orar por ellos y pedirle a Dios que les abra sus ojos, que les dé entendimiento y que los traiga al conocimiento de Dios. Ellos viven en la oscuridad, nosotros somos luz. Ellos viven todavía esclavos del pecado, nosotros fuimos hechos libres. Ellos viven sin fe, sin esperanza y sin Dios. Nosotros conocemos al Dios verdadero. ¿Podemos ponernos nosotros en el mismo papel de ellos? Jamás. Eso es lo que la Biblia dice. La oración debe ser con propósito, conociendo la voluntad de Dios, para que vivamos en la práctica la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso debe ser real y esa debe ser nuestra oración. Filipenses capítulo 3 nos dice, por lo tanto, Pablo habla y dice, yo quiero conocer más a Jesús, quiero estar más cerca de Él. Quiero ser más como Él. Eso es el cristiano que ha ido madurando, el que busca conocerle. Último punto y nos vamos. Amén. El primer punto, el cristiano debe orar y el cristiano debe orar para la práctica. Último, y aquí cerramos, el cristiano debe siempre orar por paciencia. Verso número 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ¿qué? Longanimidad, fortalecidos con todo poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios para nosotros. El poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que hay en nosotros. Sí, la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo es el poder que es real y disponible para nosotros. Si usted tuviera tiempo y solamente para aprender, no para vivir eso, y leyera libros de los que practican el budismo, se daría cuenta que las enseñanzas eran bonitas, excelentes. El problema es que no hay poder para hacer las cosas que él quería que hicieran. Los que practican hinduismo, los que practican todas estas otras religiones, son buenas cosas. Obviamente todos ellos aprendieron de aquí, nada más que torcieron las enseñanzas. El problema con ellos es que no ofrecen poder. Buda mismo, cuando fue confrontado, cuando le dijeron, ¿y qué hacemos con el problema de la muerte? Dijo, bueno, todos tienen que morir. Esa fue su respuesta. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿y qué hacemos con el problema de la muerte? Dijo, no hay muerte, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la diferencia. Ellos tienen buenos principios, buenos deseos. Nosotros tenemos un abundante poder que es real. Y cada uno de ustedes son evidencia de la resurrección.
Porque Dios nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice. Entonces, lean, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Mira, interesante, como Dios sabía que nos puede mantener con vida, y Dios sabía que nos va a mantener con vida, nos ha preparado una herencia. ¿Quién le va a dejar una herencia a alguien si no sabe que la va a recibir? Nadie. Pero Dios dice, no solamente nos dio poder y nos ha dado, pero nos ha preparado una herencia y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos sacó. La palabra trasladar es mover de un lado al otro, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa la palabra paciencia? La palabra paciencia significa permanecer firme cuando las circunstancias son difíciles. Y es donde todos nos quebrantamos. Cuando las cosas se ponen difíciles, hasta llegamos a cuestionar a Dios. Dios, ¿dónde está usted cuando yo más lo necesito? ¿Por qué no me contesta? Dios, y si usted verdaderamente ama, ¿por qué no salva a mi familia? Señor, y si usted verdaderamente ama, ¿por qué no cambia y sana mi matrimonio? Señor, ¿por qué no libera a mis hijos de las drogas? Si usted es bueno, Señor, ¿por qué permite que los papás abandonen a sus niños? ¿Por qué permite que se muera mi mamá? ¿Por qué permite que se muera mi papá? La realidad es esa, que Dios nos quiere enseñar que para todas las cosas en la vida, su poder siempre es con nosotros. El poder de Dios para darnos paciencia no quiere decir que va a cambiar las circunstancias, pero nos va a hacer navegar a través de las circunstancias. Salmo 23 dice, oh, aunque ande en valle de muerte, de sombra, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y en la presencia de Jehová moraré todos los días. No dice, no vas a quitar el valle de muerte, dice, vas a caminar conmigo por el valle de sombra de muerte. Dios en su gracia y en su misericordia nos quiere enseñar a vivir con esta paciencia y a recordar que nosotros tenemos una herencia prometida en el cielo. Santiago capítulo 1, yo se los leo nada más, dice algo bien interesante acerca de la paciencia. Noten lo que dice Santiago capítulo número 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia te enseña a vivir a través de las circunstancias. No necesariamente que Dios va a remover las circunstancias, pero Dios te enseña a vivir a través de las circunstancias. Y no importa las circunstancias, tú de todos modos vas a vivir con gozo. Eso es lo que nos enseña aquí. Hebreos capítulo 12, verso 1 a 2 dice, entonces ahora corramos con paciencia la carrera puesta por delante. ¿Qué quiere decir eso? Avancemos, no importa qué difícil se ponga la situación, avancemos. Y luego el verso 3 dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor de donde se origina la fe y es el consumador de la fe. Él es el alfa y la omega y todo en medio, amén. Él es el principio y el fin. Con Él inicia todo, en Él termina todo. Y Colosenses, el punto de Colosenses, la carta era para enseñarnos que Jesús es el soberano Rey del universo, el creador de todo, el Señor de la iglesia. Y nos dice Colosenses una promesa maravillosa, y en Cristo Jesús estamos todos completos. No nos hace falta nada. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pensaron, me hace falta solamente esto, estaría bien si tuviera esto? No, ya tenemos todo, porque en Cristo Jesús no nos hace falta nada. ¿Y qué quiere decir nada? El diccionario dice que nada significa nada. Todos sabemos este diccionario. Es bueno, ¿no? Note entonces, veamos las cosas de esa manera. El gozo del creyente no depende de las circunstancias. La gente que dice, soy feliz, esos sí permanecen pendientes a las circunstancias. Cuando no las cosas les van bien, ya no son muy felices, terminan siendo infelices. Pero el cristiano tiene un gozo que es para siempre. Las circunstancias no te lo pueden quitar. Llenos del Espíritu Santo viviremos una vida de gozo porque estamos agradecidos con Dios. Cuando Dios da, estamos agradecidos. Cuando Dios quita, también estamos agradecidos. El cristiano, y solamente el cristiano, en toda la tierra, en todo el mundo, el cristiano es el único que puede decir, cuando uno de sus familiares se va a la presencia de Dios, gracias Dios que te llevaste a mi papá, te llevaste a mi mamá, conforme sé que está en tu presencia, gracias que me lo diste por este tiempo. El cristiano, y para otras religiones eso es locura,
Pero nosotros no, porque no somos egoístas y queremos aferrarnos a alguien. Cuando Dios dice, yo lo hice, yo lo crié, ¿quién tiene más derecho sobre de él? Tú, Señor. Cuando tú decidas, estamos listos. ¿Usted está listo? Si Dios dijera, se acabó el corrido, aquí termina todo, ¿estás listo a estar en su presencia? Si hay alguna duda en tu corazón, yo quiero que verdaderamente consideres lo que te digo. La Biblia fue hecha no para enriquecer nuestra mente, pero para cambiar nuestro corazón. La palabra de Dios debe transformar nuestra vida de una manera tan poderosa y tan real que gente en el mundo vengan a nosotros. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Te he visto padecer, te he visto sufrir y nunca te he escuchado que estás renegando. Veo que tienes algo que yo necesito. Y tú puedes decir, sí, tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tengo la esperanza que todo lo que pasa en este mundo es solamente pasajero. Tengo la esperanza que cuando mis días terminen aquí, comienza mi eternidad con Dios en el cielo para siempre. Y allá no va a haber lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento. Estaremos en la presencia de Jesús por todos los días cantando, Santo, Santo, Santo es el Cordero. Santo que fue inmolado y que por su sangre nos ha redimido y nos ha dado una nueva vida en Él, vida eterna, vida para siempre. ¿No es maravilloso? Le digo en serio, ¿no es maravilloso leer la Biblia? Es hermosísimo y es aprender de lo que nos escribieron para nuestra enseñanza. Quiero cerrar con este verso, Hebreos capítulo 13, verso 21, dice, el Dios de paz, y esta en cierta manera es mi oración por ustedes también esta mañana. Esa es la manera que yo quiero orar por ustedes, leyendo un verso de la Biblia, dice, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo Jesús. Eso es lo que yo oro por ustedes. Y eso es lo que, de verdad, un compromiso. Voy a orar por ustedes todo este tiempo y no voy a decir como Pablo, porque Pablo es Pablo y yo soy yo. Pero voy a decirles, en realidad estamos orando por ustedes, para que Dios los use grandemente, para que se apasionen de Jesús, para que vivan una vida tan aferrada a Jesús, que el mundo sea nada alrededor de ustedes. Y que hasta el día en que el Señor venga por nosotros y nos recoja para estar con Él para siempre, la vida de ustedes sea verdaderamente luz en medio de las tinieblas, sal a este mundo, que sean ustedes una fuente de agua viva donde la gente de este mundo venga a refrescarse de su vida difícil, de su vida sin Dios, su vida sin esperanza. Que Dios los use grandemente y los guarde hasta el reino de sus días, de todos los tiempos, que Dios los llene del conocimiento de su voluntad y que ustedes caminen como es digno de Dios, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios y con toda la paciencia, que venga lo que venga, pase lo que pase y caiga lo que caiga, vamos a permanecer firmes a Dios. Amén. ¿Están conmigo? ¿Es un trato? ¿Sí?